En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Y vamos a hacer una pequeña introducción a qué son los vectores. Recordando que una magnitud es una propiedad física que es susceptible, es decir, que puede ser medida, ¿cierto? Nosotros pues cotidianamente nos encontramos con muchas de estas y pues que nosotros podemos medir cuando vamos a la tienda a comprar la leche, la compramos en litro o en gramos si es en polvo. Luego cuando compramos la carne la compramos en kilo o en libras, ¿cierto? Cuando vamos al médico pues nos toman la talla, la estatura, peso, a ver si estamos dentro de los límites normales del crecimiento y desarrollo. Cuando nos hacen pruebas clínicas, entonces nos miden la cantidad de plaquetas, glóbulos rojos, hemoglobina. Es decir, que todos los días nosotros estamos en contacto con las magnitudes. Entonces, una magnitud, una definición formal sería toda propiedad física de los objetos que puede ser medida. ¿Listo? Entonces, pues acá le coloco un ejemplo que si tenemos un automóvil, ¿qué es lo que se puede o qué propiedades se pueden medir de él? El alto, el largo, el ancho, la distancia entre las ruedas, la potencia del motor, la velocidad máxima, entre otros. ¿Listo? Las magnitudes las podemos clasificar como escalares o vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que yo puedo especificar y puedo entenderla simplemente con una cantidad y una unidad. Ejemplo, si yo le digo a usted que tiene 2 horas para realizar el trabajo, usted sabe que son 2 horas, ¿cierto? No necesita información adicional. En el extremo opuesto tenemos las cantidades vectoriales. Las magnitudes vectoriales. Entonces, las magnitudes vectoriales, para especificarla, yo necesito una cantidad, su respectiva unidad, una dirección y un sentido. Es decir, para poder yo especificar claramente esa magnitud vectorial, pues necesitaré cada uno de esos 4 parámetros. ¿Listo? Entonces, las magnitudes escalares son aquellas que quedan determinadas únicamente con una cantidad, un número, y su respectiva unidad de medida. Ejemplo de cantidades, magnitudes escalares: la longitud, la masa, el tiempo, la densidad, la presión, la corriente eléctrica. Es decir, que yo no necesito información adicional salvo el valor y la unidad en la que estoy midiendo. De resto, pues yo no necesito ninguna información adicional. Acoto aquí que las magnitudes escalares se pueden operar de forma aritmética. Entonces yo puedo calcular el perímetro de una figura cuadrada o rectangular sumando las longitudes de cada uno de sus lados. O si es un cuadrado, es multiplicar 4 veces la longitud de un solo lado. Entonces estamos viendo que es una operación aritmética común, suma y multiplicación. O calcular el área de un círculo, ¿cierto? Que es el producto de pi por el cuadrado del radio de la circunferencia. Entonces estoy viendo que voy a elevar al cuadrado, es como multiplicar el radio por el radio y luego lo multiplico por pi. Y vamos a llegar a las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, para quedar determinadas, necesitan una cantidad, un valor, su respectiva unidad de medida para saber qué es lo que se está midiendo, la dirección en la que está actuando, ¿cierto? Y el sentido. Entonces, ejemplos de magnitudes vectoriales. Vamos a tener el desplazamiento, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el momentum, entre otros. Entonces les pongo acá un ejemplito. Dice, se informa a un policía que un carro que salió del Banco Central está huyendo con el botín robado por la ciudad a 80 km por hora, pero no se informa en qué dirección lo está haciendo. ¿Podrá atraparlo solo con la información recibida? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no nos están especificando si el móvil se está moviendo hacia el este, al oeste, al norte o al sur, ¿cierto? Entonces, como no nos están especificando esa información, el policía no va a saber en qué dirección tomó o se fue o está huyendo el vehículo. Entonces, vemos que para poder entender o especificar bien una magnitud vectorial necesito
esa información, el valor, su unidad, la dirección y el sentido. Ahora, para representar esas magnitudes vectoriales, yo voy a hacer uso de algo que se llaman vectores. Los vectores no es más que la representación gráfica de las magnitudes vectoriales. Estos se suelen representar con una línea recta, ¿cierto?, cuya longitud es proporcional a la magnitud del vector, que tiene, ¿cierto?, en su extremo una cabeza de flecha que indica el sentido en el que está actuando. Entonces, si yo miro, voy a saber que está actuando en el sentido positivo del eje X y en el sentido positivo del eje Y. Y aparte voy a tener una inclinación que me va a dar cuenta de la dirección, ¿cierto? Porque pues, si este vector no tuviera este ángulo aquí, pues estuviera actuando ya sea o bien en el eje horizontal o ya sea bien en el eje vertical. Entonces la inclinación me da cuenta de la dirección, es decir, hacia dónde está desplazando, está dirigiéndose el vector, y el sentido es si es actuando en el sentido positivo o el sentido negativo. Entonces, los vectores también se pueden representar de manera matemática, ¿sí?, a través de una expresión. Entonces, si yo miro aquí mi plano cartesiano, entonces voy a tener el eje X, mi eje Y, el vector A. Entonces, el vector A yo lo puedo representar como un par ordenado, ¿sí?, las coordenadas con las cuales yo puedo representar un punto sobre el plano cartesiano. Entonces, siempre el primer número del par ordenado va a corresponder al eje de las X y el segundo al eje de las Y, ¿cierto? Entonces, AX es el valor de la coordenada en X y AY es el valor de la coordenada en Y. Otra forma de que yo puedo expresar matemáticamente un vector es a través de las coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener la magnitud del vector, es decir, el largo de la flecha y la dirección en la que está actuando. Entonces, conociendo estos dos valores, yo puedo representarlo en el plano cartesiano con la longitud y el ángulo. Vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo de cómo representaríamos nosotros en el plano cartesiano un vector conociendo sus dos coordenadas, las X y las Y. Para eso voy a utilizar la herramienta que se llama GeoGebra, ¿cierto? Es un software de geometría dinámica. Entonces, como ven, aquí yo tengo representar el vector A 4,5, es decir, que sobre el eje X yo voy a buscar 4 y sobre el eje Y voy a buscar el valor de 5. Entonces, yo simplemente voy acá, selecciono punto y veo que aquí parto sobre el eje horizontal hasta donde me marca el 4. Luego voy a subir tantos espacios como me indique la coordenada vertical, que son 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí me quedaría ubicado mi punto A. Ahora voy a representar el punto B. Me dice que es 3,8. Esta coma no representa un número decimal. ¿Listo? Esta coma es el separador de las dos coordenadas. Entonces arranco con 3. 1, 2, 3. Y dice que es 8 hacia arriba. Entonces me va a quedar acá 8. ¿Sí lo ven? Entonces va a quedar en este punto. Entonces ya tengo que el vector A va a terminar en este punto y el vector B va a terminar en este punto. Ahora lo que voy a realizar es que voy a trazar una línea recta entre el origen y el punto A, el origen y el punto B. Entonces despliego el menú donde dice recta y voy hacia abajo y aquí dice que es vector. ¿Listo? Entonces pulso aquí, pulso acá y ahí me sale el vector. Acá lo llaman vector U. Esto es una convención que utiliza el programa. Luego voy a trazar desde el punto O hasta el punto B y ya tendré mi segundo vector, y así se representa el vector en el plano cartesiano. Yo lo estoy utilizando en este software de geometría, pero usted cuando lo vaya a realizar en un papel milimetrado o en una hoja de cuaderno cuadriculada, lo va a realizar de la misma manera. Primero ubica la coordenada
horizontal y sube hasta hallar el valor de la coordenada vertical. ¿Listo? Entonces, como ven, es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo hallamos la magnitud de un vector? Para hallar la magnitud de un vector, lo que yo voy a hacer es uso de el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hallo? Voy a sumar el cuadrado de la coordenada en X más el cuadrado de la coordenada en Y a eso le voy a extraer la raíz cuadrada. También puedo hallar el ángulo, la dirección en la que está actuando el vector. Entonces voy a hallarlo con una función trigonométrica que se llama tangente. Pues acá estoy hallando el inverso de la tangente. Pues tomo y divido el valor de la coordenada en Y por el valor de la coordenada en X. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejercicio. Dice, hallar la magnitud del vector a 8,4. Recuerden que la coma acá no representa valor decimal. Lo que representa es el separador entre la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, si vemos acá, el valor de la magnitud será 8 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 64 más 16. ¿Listo? Todo eso dentro de la raíz. Luego voy a tener raíz de 80, que es lo que me suma acá adentro. Ok, aquí reescribí 80 como el producto de 16 por 5, ¿cierto? Yo multiplico 16 por 5, eso me va a dar 80. ¿Para qué? Para que yo sé que 16 tiene raíz cuadrada exacta y lo puedo sacar como 4. Entonces me queda 4 raíz de 5. Lo estoy mostrando de esta forma para evitar la cantidad de decimales y el redondeo. Y luego el ángulo lo voy a hallar como θ es igual a la tangente inversa, tangente de menos 1, de 4 entre 8. Recuerden que es el valor vertical entre el valor horizontal. Eso es 0,5. La calculadora me arroja el valor que es aproximadamente 26,6 grados. Pues nos damos cuenta que hallar la magnitud de un vector conociendo las dos componentes, ¿cierto? Es sencillo utilizar el teorema de Pitágoras. Y para hallar la dirección yo utilizo la función tangente inversa. Relaciono el eje vertical, la coordenada vertical, el eje horizontal, la coordenada horizontal y luego hago el trabajo en la calculadora. Entonces con esto terminamos la primera parte de lo que serían pues las magnitudes vectoriales, los vectores. En el próximo video vamos a ver cómo sumar vectores desde la manera gráfica y utilizando fórmulas matemáticas.